Un privilegio saludarles una vez más. Estamos nuevamente en las reflexiones que hacemos todos los días. Estamos haciendo una serie sobre la importancia del aprender a decir no. Este es nuestro tercer capítulo o nuestro tercer programa. Yo te invito a que veas los dos anteriores para de esa forma ir en orden en la serie, aunque cada tema es cerrado, o sea, está limitado en sí mismo, así que también se puede ver independiente, pero es bueno que se puedan ver los anteriores. Hoy día vamos a hablar sobre pensar antes de decir sí o no. Esto que parece tan sencillo, es decir, pensar, también es producto de una vida de aprendizaje. Aunque parezca paradojal, la mayoría de los padres o la mayoría de los tutores e incluso una gran cantidad de docentes no enseña a pensar. Simplemente enseñan a repetir, a seguir ciertas normas y patrones porque sí, porque no se discute la autoridad, lo cual es nefasto. Tú tienes que educar a un niño, a una niña, para que sea capaz de tener razones por las cuales tiene que obrar o actuar de una determinada manera. Y aunque parezca que es pérdida de tiempo enseñarle a las personas por qué es importante hacerlo de una forma y no de otra, es fundamental para enseñar a pensar. Son los padres o las personas que han estado en la primera infancia, como decíamos en el programa anterior, de 0 a 7 años, que es la etapa donde se forma nuestra personalidad, repetido por numerosos autores como Piaget, Kohlberg, Cyrulnik y otros. Son los padres los que tienen que enseñar a decir sí o no, porque son los que dan los límites, los patrones, los modelos, los paradigmas que forman a las personas. Saber la diferencia entre lo que es correcto o incorrecto, lo que te conviene y no te conviene, lo que es bueno para ti y lo que no es bueno para ti, es vital para un buen desarrollo humano. Pero hay que pensar. Acción que parece simple, pero que es altamente compleja. La vida humana amerita reflexión, pensamiento crítico, disensión y capacidad de análisis. De otro modo, no se piensa de manera equilibrada, pero todos estos elementos son altamente complejos. Reflexionar no es repetir. Algunas personas guían a otros sin reflexión y les exigen que acepten sin chistar lo que les están diciendo, lo cual es absolutamente erróneo. Reflexionar es darle tiempo a alguien para que piense sobre causa y efecto y pueda tomar una decisión. Desarrollar pensamiento crítico, que es altamente complejo, implica ser capaz de determinar qué está bien y qué no está bien. Yo enseñé psicología y filosofía durante muchos años a estudiantes universitarios y a estudiantes de secundaria, y yo solía poner problemas complejos, tanto éticos, porque también enseñé ética, como de cuestiones que en griego se llaman aporías, es decir, callejones donde aparentemente no hay una solución para hacerlos pensar. Y yo veía cómo luchaban mis estudiantes, incluso estudiantes de posgrado, para poder decidir qué es lo más adecuado, porque no están acostumbrados. De hecho, recuerdo muy bien el enojo de uno de mis estudiantes que luego llegó a ser rector de una universidad, enojado, diciendo, ya, pero denos la respuesta. Y yo les decía, no, aquí lo que importa es que tú elabores una respuesta y que seas capaz de desarrollar pensamiento crítico para determinar qué está bien y qué no está bien. Cuando en una familia, en una escuela o en un entorno social se anula la disensión, la capacidad de disentir, entonces estamos creando robots, gente incapaz de
oponerse a determinadas acciones simplemente porque se les hace creer que no pueden oponerse a la autoridad, lo cual es nefasto para el desarrollo de las personas. Y desarrollar análisis. El análisis es la capacidad de separar problemas en pequeñas partes para poder determinar causa y efecto y poder establecer cuáles son los mecanismos más adecuados para vivir y actuar. No hay que responder enseguida cuando alguien te pregunta, ¿quieres hacer tal cosa, sí o no? Y tienes que decir, un momentito, déjame pensarlo. Siempre es necesario darse un tiempo para pensar, porque una respuesta apresurada nos puede llevar a situaciones complejas. No debes aceptar presión para tomar una decisión sí o sí en este instante. La vida humana implica siempre pensar, pero para eso es preciso haber aprendido a generar pensamiento crítico y análisis. Si no se desarrolla el pensamiento crítico y análisis, entonces no seremos capaces de descubrir, por ejemplo, si estamos siendo manipulados, si quieren abusar de nosotros, si estamos en una situación de peligro, si la situación en la cual me voy a enfrentar va a ser compleja o no. Una forma de enseñar a los niños y jóvenes a pensar de una manera proactiva, no reactiva, sino proactiva, es no darle las respuestas prefabricadas. Los manipuladores políticos, por ejemplo, crean eslogan. Los eslogans son muy peligrosos porque los eslogans están diseñados expresamente para no pensar y crean frases hechas. Yo escucho a estudiantes universitarios o a jóvenes y siempre les pregunto, ¿y dónde escuchaste eso? Y se quedan mudos. Si algunos dicen, bueno, es que lo creé yo, no. Esa frase no es tuya. A alguien le escuchaste eso, porque eso se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Le decía a un joven hace algún tiempo, no me vengas con que descubriste la rueda. Esa idea viene desde el siglo VI, del periodo de los sofistas, sobre una idea muy repetida por grupos políticos, especialmente grupos políticos extremos. Tienes que permitir a tus hijos que desarrollen sus propias respuestas a partir del análisis. No le des las cosas servidas. Simplemente dile, mira, tienes esta opción y las consecuencias son esta, y tienes esta otra opción, estas son las consecuencias. Elige tú qué quieres hacer. Eso los hará fuertes, especialmente para resistir presiones sociales, especialmente para resistir la manipulación. Una frase que yo escucho habitualmente en terapia es que no lo pensé antes. Es desastroso. Si no lo pensaste antes, ¿qué significa? Que te dejaste llevar. Señal de que no siempre nuestras respuestas son pensadas. Para pensar es preciso preguntar para así reflexionar. Por ejemplo, te invitan a una fiesta. Fácil. ¿Quién va a ir a la fiesta? ¿Qué tipo de fiesta es? ¿A qué hora se va a realizar la fiesta? ¿Dónde se va a hacer la fiesta? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué la fiesta va a ser de esta forma y no de esta otra forma? Y eso va a permitir que tú te hagas una idea de si estás en condiciones de asistir o no asistir, si te gusta o no te gusta. A mí, en forma personal, no me gustan las fiestas. No es que yo sea aburrido, porque de aburrimiento no tengo nada. Yo no me aburro. Creo que el aburrimiento tiene que ver con inteligencia, con inteligencia emocional. Yo siempre tengo algo que hacer, al contrario, lo que me falta es tiempo. Por lo tanto, cuando me invitan a una fiesta, que yo le llamo deberes sociales, pregunto bien y hay algunas fiestas donde simplemente no voy. Evidentemente hay otras que me siento obligado a ir, cuando hay cumpleaños, cuando hay bodas de amigos, porque no voy a todas las bodas. Bueno, ahí voy y hago mi mejor parte y participo y me integro. Pero por mera presión social, no, yo no voy. No voy. ¿Y cuándo le enseñas a tus hijos a que cómo debe pensar antes de subirse a un vehículo, por ejemplo? Después de una fiesta, que es de alto riesgo,
subirse a un vehículo después de una fiesta, especialmente si ha habido alcohol. Enseñarle a tus hijos a tomar determinadas decisiones éticas si no les has enseñado a reflexionar, si no les has enseñado a pensar. Ahora, cuando tú te das tiempo para pensar, entonces puedes reflexionar en lo que decíamos en el programa anterior, sobre tus necesidades y tus deseos. No temas responder después, sin presión. Una persona inteligente lo va a entender. Hace poco una prima de mi esposa tuvo una fiesta de cumpleaños en una hora en que para mí era muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía que atender una situación, un día domingo, pero justo había hecho un compromiso con alguien y significaría haber salido a la rápida con riesgos. Yo dije, no voy. Lo siento, aprecio mucho a la prima de mi esposa, pero no puedo ir a la fiesta. Lo siento. Hay otra cosa que es más importante. Decir no es vital para vivir con equilibrio, pero para ser coherente con nuestro no, es preciso pensar para tener razones lógicas, no solamente para los demás, sino que en primer lugar para ti. Para ti, ¿por qué tú no quieres acceder a algo? Por ejemplo, tuvimos un diálogo con mi esposa sobre las vacaciones y yo al final llegamos a un consenso porque los dos estábamos en la misma idea. El año pasado fuimos a los Pirineos y estamos aquí de los Pirineos más o menos entre 6 y 7 horas de viaje. No es tanto si alguien lo quiere pensar, pero por carreteras altamente con muchos vehículos, donde hay posibilidades de cansancio, etcétera, es matador. Yo le dije a Mary, pero ¿por qué no vamos a un lugar hermoso, pero que quede cerca? Y fuimos a una playa turística que está a 1 hora de nuestra casa. Y allí estuvimos 2 semanas, en un lugar donde viene gente de toda Europa, porque es un lugar especial y nosotros estamos 1 hora y porque no podemos ir a estar nuestras vacaciones ahí si es para alejarse. Y eso implicó pensar, reflexionar, pro y contra, y al final lo pasamos estupendo, descansando. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestras necesidades y en nuestras prioridades en primer lugar. Como todos los días recomiendo un libro, voy a recomendar un libro de un autor que ya a estas alturas deben conocer, que es también uno de mis autores preferidos, Walter Dressel, médico uruguayo, que se ha dedicado a la salud mental. Él se dedicó a la salud mental como cardiólogo y ha terminado siendo un experto en salud mental porque se dio cuenta de que muchas personas que llegaban con patologías al corazón en realidad no estaban enfermos del corazón, sino de sus emociones. Y escribió este librito, que es un muy buen libro, Yo te manipulo. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo le enseñas a tu hijo, a tu hija, a no ser manipulado? Uno de los problemas de no decir no es que terminamos siendo manipulados por las necesidades y prioridades de otros. Ubicación de las piezas en el tablero. Y él en los 3 primeros capítulos plantea las manipulaciones en las relaciones humanas. La agresión, el arma preferida del manipulador, y hay muchas formas de agresión. El golpe es la forma más burda y torpe. Hay muchas agresiones muy sutiles. Herramientas para resistir el asedio. Luego, tomando un café para pensar, porque él tiene un libro que se llama Tomar un café contigo mismo. ¿Cuál ha sido nuestra historia personal? Porque eso es importantísimo. Te hace entender quién eres tú y por qué decides como decides. Cambiemos las estrategias de comunicación. Hay gente que dice no queriendo decir sí y dice sí queriendo decir no porque no se comunica de manera adecuada. Aprendiendo a negociar. Yo creo que la vida es una gran negociación y tenemos que aprender a negociar con los padres, con los hijos, con las parejas, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros empleadores, etc. Y finalmente la última sección, valorando nuestros derechos. El capítulo 7, la defensa de uno mismo. ¿Te defiendes adecuadamente? ¿Defiendes tus necesidades y tus prioridades? Jerarquizar nuestra autoestima. ¿Te pones a ti mismo en primer lugar? Darle un nuevo perfil a nuestra vida. Y finalmente las reflexiones finales. Un muy buen libro del doctor Walter Dressel, de origen uruguayo. Yo te manipulo y tú qué haces. Un muy buen libro para leer con los hijos, para discutir con los hijos,
especialmente jóvenes adultos. Si te ha gustado este programa, te invito a que te suscribas si no estás suscrito, a que nos des un like, que escribas, que compartas, que hagas preguntas y sobre todo que nos colabores para que podamos seguir siendo un canal independiente. En la parte inferior están las instrucciones de cómo puedes colaborar. Que tengan un muy buen día. Nos vemos mañana con otra reflexión.